Tiempo. Voy a dar inicio a este seminario. Em, bueno, vamos a estar grabando para que todos y todas estén al tanto. Me presento, soy Priscila Brevis, coordinadora académica del Diploma Interdisciplinario en Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad sexual, desde el cual se gesta este seminario, y en nombre del diploma, y en este día histórico, ¿cierto?, en que cuando en Chile se aprueba este proyecto de ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se tramitaba desde el año 2017 en el Congreso, les doy la más cordial de las bienvenidas a este seminario académico, Derecho Humano a Vivir una Vida Libre de Violencia de Género, los desafíos de la judicatura, actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 2024, y además, como ya les comentaré, es el cierre de la versión 2023 de este diploma. Saludo muy especialmente a las autoridades de la universidad que hoy nos acompañan y a quienes cursaron el diploma en la versión 2023, que en la parte final del seminario van a recibir su certificación. Del mismo modo, le doy la bienvenida, ¿cierto?, a todas las personas que están presentes hoy de manera virtual, y agradezco especialmente a la ministra Marcela Araya Novoa y al ministro Rodrigo Cerda San Martín, quienes van a hacer la exposición central de este seminario. Les cuento que el seminario se va a desarrollar en una primera parte donde va a exponer de manera central la ministra Marcela Araya, para luego abrir un espacio para que el ministro Rodrigo Cerda comente y comparta algunas reflexiones sobre el tema central. Luego, al finalizar, cerca de las 19 horas, vamos a cerrar con la entrega de certificación a las personas que obtuvieron este diploma del año 2023, y por ello, en principio, no vamos a tener espacio para preguntas, pero pueden hacernos llegar comentarios, ¿cierto?, preguntas que trataremos de recoger en la medida de lo posible al final de la primera parte, la parte expositiva, cuando terminen de comentar los y las panelistas. Yo me tomo unos minutos para contarles y contextualizar este seminario, que es organizado con el patrocinio de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio. Ya le daremos la palabra a la vicerrectora, a quien el diploma le tiene gran cariño, no solo porque patrocina este seminario, sino porque ella es la artífice de este diploma, como muchos y muchas ya saben. Y además nos patrocina Formación Permanente UDEC, desde donde actualmente se imparte este diploma interdisciplinario, y que ya está, ¿cierto?, en la parrilla programática la versión 2024, que iniciaría en mayo, y que nos complace, ¿cierto?, invitar a revisar su inicio, este diploma online con clases síncronas. Bueno, ¿por qué hemos iniciado este año con esta convocatoria de seminario? Porque creemos que tiene enorme importancia. Desde luego, el enfoque en derechos humanos es el eje central de la democracia, y todos los estados deben promover, respetar, proteger y garantizar a través de los distintos órganos y sus agentes, desde luego también del Poder Judicial, los derechos humanos. De manera que el enfoque en derechos humanos hacia la violencia de género ha permitido visibilizar, por un lado, cómo las distintas formas de violencia de género contra las mujeres son un problema político, estructural y también jurídico, asociado a la igualdad y no discriminación, ¿cierto?, normas de ius cogens. Así, la violencia, lo ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es la manifestación más extrema de la discriminación por razones de género. Pero además, por otro lado, este enfoque en derechos humanos ha permitido reforzar que las obligaciones de los estados y sus órganos y sus agentes no son solo de abstenerse a no violar derechos humanos, sino a prevenir y erradicar su violación. Y en tal sentido, erradicar la violencia de género requiere por parte del Estado la promoción de acciones como la, esperemos pronta, ¿cierto?, promulgación de la ley integral que comentábamos,
y también de medidas tendientes a romper con nociones estereotipadas arraigadas en la cultura patriarcal, que dan lugar a diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres, como bien lo ha consignado, ¿cierto?, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o Convención Belém do Pará. Por ello, cuando este seminario convoca a reflexionar sobre los desafíos de la judicatura, está pensando en cómo un órgano del Estado y sus agentes incorporan no solo el enfoque en derechos humanos, sino también el enfoque de género y el enfoque interseccional para derribar barreras de acceso a la justicia que pudieran perpetuar la violencia o incluso generar impunidad frente a casos de violencia de género contra las mujeres. El desafío no es menor, pues los órganos jurisdiccionales no están ajenos a la cultura patriarcal en la que se encuentran inmersos. El derecho y sus prácticas está inevitablemente inserto en una sociedad con sesgos androcéntricos que se presentan como aparentemente neutrales. Por ello, identificar normas, prácticas, interpretaciones de los hechos y del derecho, estereotipos y sesgos de géneros que limitan el acceso a la justicia a las mujeres en casos de violencia de género, no es un desafío ni meramente normativo, sino que es un desafío integral que va desde la formación de jueces y juezas hasta directrices institucionales en torno a la erradicación de la violencia de género y la incorporación de la perspectiva de género, que es la que permite precisamente derribar la aparente neutralidad del derecho y construir real imparcialidad desde la detección de estereotipos y sesgos que pueden precisamente sesgar a quien juzga. Entonces son varias las preguntas que subyacen en la convocatoria de este seminario. ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en casos de violencia contra la mujer? ¿Cómo en el proceso se incorpora una adecuada comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las relaciones desiguales de poder entre los géneros? ¿Cómo identificamos prejuicios, estereotipos y factores adicionales de discriminación en la vida de las mujeres? Así, quienes expondrán hoy nos darán luces para reflexionar sobre estos temas, que son materia de preocupación central en el diploma interdisciplinario que hoy nos convoca y cuyo nuevo llamado está pensado para mayo del 2024. Bueno, para dar inicio entonces a este seminario, quiero dejar con ustedes a la doctora Jimena Goche Marchetti, quien es profesora titular en las áreas de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Género en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, y que también es vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de esta casa de estudio. Además, como les comenté al inicio, ¿cierto?, es quien fuera la primera coordinadora del diploma y que es la artífice del programa de este diploma, porque este nace desde un proyecto de investigación que ella dirigía, ¿cierto?, que es el Protocolo de Actuación para la Atención en Justicia con Enfoque de Género y Diversidad Sexual. Sin más preámbulos, dejo entonces a la doctora Jimena Goche. Muchas gracias a la profesora Brevis por la generosidad, además de su presentación y por esta muy buena introducción. Muy buenas tardes. Les doy desde ya un saludo y un abrazo fraterno desde la Universidad de Concepción a cada una de las personas que va a recibir su certificación en esta modalidad virtual que hoy día nos permite además acercarnos por todo Chile y sus regiones desde donde han participado en este diploma. Saludo también de manera especial a la profesora Ruth Pérez, directora de formación permanente, con quien hemos hecho esta alianza desde la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, encargada, ¿cierto?, de promover, de articular el encuentro de la formación y la investigación con las necesidades del medio, en este caso una de carácter muy transversal, como es la necesidad de un acceso a la justicia, sea en sede judicial o administrativa, pensando también en los procesos universitarios disciplinarios con enfoque de género. También, y de manera muy afectuosa a la distancia solo física, un abrazo a la ministra Araya y al ministro Cerda, queridos colegas, cierto, universitarios, además de esta casa UDEC, alumni, por supuesto, referentes, cada uno desde su rol en las respectivas cortes de apelaciones en promover una mirada diversa al acceso a la justicia, al cuerpo docente de este diploma también, de quienes nos acompañan. Yo quiero hacer un
Un saludo muy cortito y por supuesto no puedo no hacer la misma referencia que ya hacía la profesora Brevis sobre la fecha en que hemos decidido como universidad realizar este seminario y esta certificación. Y no puede ser más virtuosa que el ser parte de los actos de conmemoración de la Universidad de Concepción con ocasión del 8 de marzo, pero además con esta coincidencia que tal vez no sé si la esperábamos o no, pero convengamos que después de 7 años era muy fácil tener dudas de que hoy día el día pudiese terminar o no con una ley. Entonces, para quienes hemos sido escépticos, creo con bastante jurisprudencia a favor de ese escepticismo, es una gran alegría haber leído, creo todos lo habrán visto, todos en redes sociales, la aprobación de esta ley larga, y que por cierto es una más de una ruta legislativa que ha sido lenta en el país, en otros temas también vinculados a igualdad de género, y si pensamos que la violencia es la forma más grave de discriminación, son necesarios, y a esta hora se discute en el Congreso sobre la reforma a la sociedad conyugal, bueno, y tantas otras materias en que es necesario en Chile avanzar. Y esta coincidencia virtuosa se da además en el momento en que la Universidad de Concepción se encuentra en los temas de género. Y quisiera compartir aquello también para invitar a que ustedes sean agentes de promoción del trabajo que esté haciendo esta universidad pública y centenaria en la materia. Y hay una coincidencia muy virtuosa que se da, diría yo, desde el 2018, cuando ya el Poder Judicial chileno, y lo saben muy bien los ministros, la ministra y el ministro que nos acompañan, comienza a trabajar muy activamente a partir de los acuerdos y de la creación previa de la Secretaría con una política de igualdad de género y no discriminación. Ese mismo año es el año en que se gesta todo el movimiento universitario, que es la consecuencia más visible del movimiento feminista en Chile, que recibe todos aquellos movimientos internacionales que empezaron en el 2016 y con mucha fuerza el 2017, entrando en espacios que claramente veíamos eran un poco ajenos a esto. Pensemos en el Me Too y pensemos en todo el revuelo que provoca las demandas de acoso en el ámbito específico de la violencia en el mundo hollywoodense o de la farándula. Y ese encuentro se va a dar en la Universidad de Concepción con una serie de iniciativas institucionales, la creación de una dirección, de protocolos de actuación, de manuales para generar ambientes de estudio, de cursos, sea en línea a través de formación permanente en el pregrado, con un trabajo también de investigación, los proyectos a que hacía referencia la profesora, otras iniciativas también. Recientemente pudimos contribuir hacia fines del año 2023 con la Cancillería y el Ministerio entonces, o la subsecretaría respectiva, en un protocolo también para contribuir a generar recomendaciones para el abordaje de la violencia a mujeres chilenas en el extranjero, en el marco de la implementación de la política exterior feminista que se aprueba el año pasado. Entonces, hay un encuentro de estos dos ámbitos, el público, sea el Poder Judicial u otros ejemplos como la Cancillería, y hay que felicitar que se hayan sumado activamente a esto, y el mundo judicial. Y voy cerrando este saludo tal vez distinto a lo que correspondería institucionalmente referirme solamente a lo macro, porque me parece que esta coincidencia cierra esa virtualidad o tal vez la abre cuando pensamos en que la justicia no solo se da en la sede judicial. Ya seguramente algunas de las personas que están acá han tenido experiencia en el mundo administrativo, en el mundo municipal. Hay una experiencia también desarrollada en las universidades a partir de la entrada en vigor de la ley 21.369, que además hoy día de alguna manera viene a condicionar los procesos de acreditación de las universidades, y la nuestra lo ha podido sortear muy bien con sus 7 años de acreditación, de manera que esa justicia ya, y esa mirada de género para quienes demandan que se investigue, se repare y se sancione situaciones de violencia en todos los niveles en que ésta se puede dar, desde la discriminación hasta la más grave, donde usualmente serán las víctimas indirectas quienes vayan a luchar por esa mujer que perdió la vida, ¿ya? Esa cadena es una cadena que hoy día tiene distintos espacios. Y por eso este diploma, esta universidad en conjunto y en articulación desde la formación, la investigación y la vinculación con el medio, quiere trabajar y aportar en un concepto de acceso a la justicia mucho más integral, ¿ya? Y que mire además el distinto rol que tienen los diversos intervinientes. Sin más, entonces yo quiero felicitar de manera muy cordial, muy sincera a cada una de las personas que hoy día, y a partir de recibir esta certificación,
se transforma en un nuevo agente de cambio para tratar de juntas y juntos sumar fuerza, sumar enfoque, sumar agentes para cambiar realmente hacia una sociedad más justa para todas las personas, en que la violencia sea jamás una vía para imponer ideas, para imponer creencias o para imponer miedos. Les felicito entonces por llegar hasta este momento, agradezco la organización de este seminario y a nombre de la Universidad de Concepción, un saludo especial a cada persona que hoy se certifica y de manera especial el saludo redoblado en contexto de 8 de marzo para las mujeres, porque seguramente muchas de ustedes llegaron al final del diploma conciliando distintos roles, conciliando distintas vidas, y veo por ahí, ¿cierto?, algunas sonrisas que se esbozan cuando hablamos de esos roles que las mujeres estamos llamadas a conciliar. Muchísimas gracias también a nuestros expositores nuevamente y que sea una estupenda jornada. Muchas gracias, vicerrectora. Presento ahora a nuestra primera panelista, quien situará la reflexión principal sobre los desafíos de la judicatura para la protección del derecho humano a vivir una vida libre de violencia de género, la ministra Marcela Araya Novoa, que es ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Es abogada, alumni, diré, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, doctora en Derecho por la Universidad de Girona, España, y directora de MACHI, la Asociación de Magistradas Chilenas. Adelante, Emily. Muchas gracias, Priscila. Bueno, los y las saludo. Quisiera partir dando las gracias por la invitación. Para mí es especialmente significativo estar en esta instancia, en mi alma mater. Agradezco a la vicerrectora Jimena Goché, quien no está de más decirlo, pero es una voz más que autorizada en estos temas. Muchos y muchas la seguimos desde hace tiempo. Nos hemos nutrido con sus estudios, con sus artículos, y es un honor entonces haber sido presentada por ella. También agradezco a Priscila Brevis, coordinadora del diploma, em, y felicito a quienes se están certificando el día de hoy. Bueno, también relevo que me complace compartir testera virtual con el ministro Rodrigo Cerda. Rodrigo, nos solemos encontrar en ámbito de actividad académica siempre, así es que también me causa mucha alegría. Bueno, yo voy a hablar de varios temas, varios tópicos que se interrelacionan. Por cierto, del derecho de acceso a la justicia, de la violencia de género, del derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y del rol de la judicatura. Y en otras palabras, o puesto en términos más exigentes, el desafío de la judicatura en estos términos. Veo bastantes personas del Poder Judicial, así es que me parece que es un buen marco para, y bueno, y esto nos compete no solo a los judiciales. Y parto en relación a la violencia de género señalando que hay voces que predican que todavía no hay nitidez y que no tenemos bien asumido el derecho fundamental de la mujer víctima de violencia de género a no sufrirla. Esto implica abordar esta ceguera, la ceguera que nos invade al momento de tratar a las mujeres que sufren violencia. Tenemos que desmontar esa ceguera, tenemos que desmontarla para prevenir nuevos actos de violencia y esto es fundamental, para transformar los valores de la sociedad. Ya se dijo acá, se señala que la raíz de la violencia de género, la fuente de la violencia de género es esta desigual distribución del poder público y privado entre hombres y mujeres. Y esto representa un esfuerzo en el plano doctrinal o teórico, pero también representa un esfuerzo al turno, al momento de impartir justicia. Respecto de la conceptualización de la violencia contra la mujer, bueno, las reflexiones feministas han puesto de manifiesto que la violencia contra la mujer adquiere diversas formas, se despliega en distintos contextos, en variadas formas y dimensiones, pero tiene, como yo adelanté, sus orígenes o raíces en la dispar distribución del poder, la desigual, diferencia estructural desigual entre hombres y mujeres. Entonces, podríamos aproximarnos a la violencia contra la mujer diciendo que es un modo de dominación patriarcal presente en mayor o menor medida en todas las sociedades y que afecta a todas las mujeres. Y esto es un dato. En la preocupación por poner de relieve este concepto, esta conceptualización de la violencia contra la mujer, las epistemologías feministas acusaban
un intenso androcentrismo del derecho, del sistema judicial en su conjunto y de los tribunales de justicia. No obstante esto, no renunciaron al derecho como instrumento, sino que pretendieron transformarlo, se centraron en la transformación del derecho a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia de las mujeres. Y así, a partir de la década de los 80, los movimientos feministas comenzaron a vincular la violencia de género con el discurso y práctica de los derechos humanos y a entender la violencia de género en términos de acceso a la justicia. Y esto está muy vinculado con la Recomendación General 33, que yo me imagino que todos ustedes conocen, del Comité de la CEDAW, que es el comité de expertas y expertos que supervisa la aplicación del tratado por los países miembros. Esta recomendación se denomina sobre acceso de las mujeres a la justicia del año 2015 y se menciona allí por el comité de la CEDAW que en la práctica el comité ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a la mujer realizar su derecho de acceso a la justicia en pie de igualdad, incluida, y esto es una interpretación directa a la judicatura, una falta de protección jurisdiccional efectiva de los estados en relación con todas las dimensiones del acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho de contenido amplio que posee varias dimensiones, varias caras. Estos obstáculos se producen, nos dice el Comité de la CEDAW, en un contexto estructural de discriminación y de desigualdad entre hombres y mujeres. Factores como, menciona varios, pero yo relevo dos que me interesan porque están directamente relacionados con el tema que pretendo tocar. Los estereotipos nocivos de género y los requisitos en materia probatoria. Señala el Comité de la CEDAW que todos estos obstáculos constituyen violaciones permanentes, persistentes a los derechos humanos de las mujeres. Dijimos que hay poca claridad respecto de algunos de estos tópicos. En relación al derecho de la mujer, derecho fundamental de la mujer a vivir una vida libre de violencia, bueno, sabemos que está consagrado explícitamente, expresamente, en el artículo 3 de la Convención de Belén do Pará, que constituye yo creo que hay mayoría, lamentablemente no hay unanimidad, pero mayoría en el sentido de que es derecho vigente y vinculante para nuestro país. No obstante, no tiene consagración expresa en nuestra constitución política. Y esto a mí me parece que es importante vincularlo con otro gran derecho, que es el derecho a la dignidad. Noguera nos dice que la dignidad de la persona constituye el valor supremo y se constituye en el principio jurídico que vertebra todo el ordenamiento constitucional y es fuente de todos los derechos fundamentales e irradia todo el sistema jurídico. La dignidad, este gran derecho, tiene una dimensión individual y tiene una dimensión colectiva. La dimensión colectiva o de la sociedad en un sentido democrático propio de los derechos humanos se despliega por cuanto si se afecta la dignidad de una persona, se afecta la dignidad de la colectividad. Entonces, la violación del derecho a la dignidad puede producirse por irrespeto, por transgresión a la libertad, a la igualdad, también entendida como no discriminación, y a la seguridad. Estas transgresiones se pueden producir tanto por particulares como por el propio Estado, por no cumplir con sus funciones de protección y prevención de la víctima con la debida diligencia. Y estos derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a la seguridad, sí tienen consagración expresa en nuestra Constitución que todavía pervive. Por otra parte, en el sistema interamericano de derechos humanos, al día de hoy, coloca al Estado como un actor primordial en la lucha de la violencia, en la prevención y en la erradicación de la violencia contra la mujer. Y lo dota al Estado de una faz institucional que lo hace responsable, ya lo adelantó Priscila, por acción o por omisión, y que genera obligaciones concretas y exigencias nítidas de actuación conforme al estándar de la debida diligencia, muy vinculado con el derecho de acceso a la justicia, que incluyen la protección de la víctima concreta que sufre violencia, la elaboración de políticas públicas, la promulgación de leyes que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Nuestra famosa ley integral que parece que por fin va a ver la luz. Respecto entonces del deber de la debida diligencia de los estados, reconoce una doble dimensión. Tiene una dimensión sistémica y tiene una dimensión individual.
La dimensión sistémica se caracteriza por ser más genérica y reclama de los estados que se garantice un modelo de intervención que persiga la transformación global de la sociedad y termine con esta diferencia estructural que existe entre hombres y mujeres, que como dijimos, constituye la raíz, la fuente de la violencia contra la mujer. La otra dimensión, la dimensión individual, de este deber de la debida diligencia, em, esta dimensión individual de la responsabilidad del Estado exige la existencia de obligaciones estatales destinadas a proporcionar a las víctimas concretas, a la víctima individualizada que sufren violencia, medidas eficaces de reparación, de protección, de sanción y de reparación, y esto exige también un alto grado de flexibilidad por los operadores jurídicos. Y aquí me quiero detener para tal vez vincularlo con lo que nos decía la profesora Gochet. Operadores jurídicos tenemos que entenderlo en términos amplios, porque como dijimos, el acceso a la justicia es un derecho de contenido amplio, no solo tenemos que limitarnos a lo que se verifica en los tribunales. Esto incluye, por ejemplo, tratándose de investigación de delitos, desde que las víctimas concurren a denunciar a la policía, a la fiscalía o a oficinas de protección de la víctima, oficinas municipales, corporación de asistencia judicial, etc. Requieren todos aquellos que están inmersos en esta actividad un alto grado de flexibilidad. Estas dos dimensiones de la obligación de debida diligencia, la sistémica y la individual, se corresponden con esta dualidad de lo público, de lo personal y lo político. Em, Así, este cúmulo de normas nacionales e internacionales que venimos examinando dota de contenido al derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Derecho fundamental que, respecto al cual existe poca claridad en cuanto a su contenido específico. Entonces, que no exista esta articulación, que no exista en nuestra Carta Fundamental tampoco un desarrollo explícito de los derechos de la mujer, y entre ellos el derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia, no exime a los poderes públicos de desarrollar el contenido del derecho fundamental de las mujeres a una vida digna, libre e igualitaria. Y eso no podemos dejarlo de lado, no podemos olvidar a la hora de impartir justicia. Podemos sostener entonces sin ambajes que es obligación de los estados proteger los contenidos o garantías que integran el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. O dicho de otro modo, el derecho fundamental a una vida y a la integridad física y moral entendidos desde una perspectiva igualitaria de género. En síntesis, esta proteccionabilidad de estas garantías de su contenido constituye nada más y nada menos que el derecho de acceso a la justicia. Ahora, en lo que dice relación con el derecho de acceso a la justicia, en términos más amplios, respecto de esto se ha dicho muchas cosas, y es un derecho fundamental como el derecho a la educación, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, de manera que las barreras de acceso a la justicia son violatorias de los derechos humanos. Se ha dicho también que es un derecho puente entre el derecho material y el derecho procesal, que es un derecho en una mirada amplia que incluye procesos y resultados, que es un derecho que efectiviza otros derechos, que es un derecho bisagra, y en fin, con mayúscula, que es el derecho al derecho con mayúscula. Se trata de un derecho fundamental, al día de hoy está más o menos claro, y esto se desarrolla a través del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reflexiona en base a la interpretación armónica de las normas de los artículos 1 y 25 de la Convención, está más o menos asentado al día de hoy, y está ligado al imperativo de igualdad y no discriminación. Es un componente ineludible de toda sociedad que se pretenda democrática, el derecho de acceso a la justicia. Y se ha desmarcado al día de hoy de la concepción restringida o limitada del derecho a la jurisdicción, del derecho a la acción, que está esta concepción fuertemente impregnada de influjo formalista que debemos dejar de lado si hablamos de acceso a la justicia. Y es comprensivo entonces al día de hoy con esta nueva mirada de criterios de justicia sustantiva o justicia material. Dijimos que es un derecho pluridimensional y sin ánimo de exhaustividad, reconoce una fase preprocesal, una fase procesal y una fase de ejecución. Bien,
Ahora, muy vinculado con lo que venimos examinando, son los lineamientos contenidos en las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que fuera elaborado por la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2008, en que se desarrollan los principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, y especialmente en el título una justicia que protege a los más débiles. Bueno, allí se reconoce como uno de los ejes de vulnerabilidad precisamente al género. Este conjunto de reglas, las reglas de Brasilia, devela que los sistemas judiciales están obligados a reconocer que existen personas que no pueden acceder de forma efectiva a la justicia, que estas personas tienen que, para la protección de sus derechos, bregar más intensamente para superar estas desigualdades de inicio, para mitigarlas o para vencerlas. Se señala incluso en la exposición de motivos de las reglas de Brasilia que poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de un derecho que le es amagado. Este reconocimiento demanda enérgicamente una puesta en marcha de una compleja red o serie de medidas para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres. Y esta serie de medidas, este entramado, no se reduce o no se satisface con solo llevar a las mujeres ante los tribunales, a proporcionarles recursos económicos para litigar. Tampoco se satisface con respuesta de tipo individual, sino que lo que se pretende es que se incorporen criterios de justicia restaurativa, la reparación del daño causado a la víctima y su protección. Se incorporan también criterios de justicia social, la prevención y erradicación de nuevas formas de violencia. Lo estamos viendo a diario con la violencia de género informática. La eliminación, y finalmente un objetivo bastante ambicioso, que es la eliminación de la desigualdad estructural que, como ya hemos señalado, constituye la raíz de la violencia de género. Bueno, ya respecto de esto, sí existe un consenso en que constituye la fuente de la violencia de género. No obstante, respecto a la violencia doméstica, Elena Laurery, esta criminóloga, matiza este tema y estudia otros factores, pero bueno, me estoy escapando del tema central. Bueno, muy vinculado con el último acápite que yo pretendo tocar, que es el rol de la judicatura y los desafíos a la judicatura, em, están, y es necesario entonces referirse a las barreras de acceso a la justicia. Y hago una reflexión que pueden ustedes compartir o no, pero a mí me parece que hay manifestaciones de violencia contra la mujer muy brutales, que provocan un rechazo generalizado. Y perdónenme una reflexión personal, uno habla con personas conocidas y nos dicen, pero si hemos avanzado muchísimo, muchos pasos hemos dado en este tema, ya todos repudian, por ejemplo, la comisión de un femicidio. Nadie puede decir que hay personas que queden impávidas frente a la comisión de un femicidio, lesiones graves cometidas contra mujeres, delitos sexuales cometidos contra niños o niñas pequeñas. Pero hay otras formas menos evidentes de violencia. Por vía ejemplar, y aún en el ámbito penal, el delito de maltrato habitual, por ejemplo, el delito de amenazas, las violaciones cometidas mediante intimidación. Ahora, fuera del ámbito penal, también expresiones de violencia menos evidentes como el acoso sexual laboral, la violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, y ya en un ámbito absolutamente distinto, por ejemplo, en materia de publicidad, la transgresión por parte de los profesionales del rubro de respetar el tratamiento igualitario de la imagen igualitaria de la mujer en los anuncios publicitarios. No todos podemos percibir o no podemos percibir este mismo reproche generalizado y enérgico que sí lo percibimos respecto de las primeras formas de violencia. Eh, y en esta reflexión podemos afirmar que comparte rasgos con estos otros tipos de violencia menos evidentes que venimos caracterizando, la llamada violencia institucional, em, que alude a las respuestas que las instituciones o las personas que forman parte de las instituciones que tienen que operar cuando la violencia de género se ha desplegado, y que en el fondo provoca consecuencias nocivas para las víctimas
revictimizantes y a veces incluso más nocivas que las consecuencias que provoca la victimización primaria. La premisa pareciera ser que si no existen rastros o señales forenses en el cuerpo de la mujer, la violencia o discriminación es invisible o al menos tolerada, dibujándose así este reproche enérgico, generalizado que todos esperamos como sociedad. Estas otras formas de violencia demandan, y aquí relevo quienes están certificando en este curso, mayor agudeza en la sociedad, mayor agudeza en los operadores jurídicos para capturar estas formas de violencia y para desplegar y hacer efectivo el deber reforzado de la debida diligencia. Bueno, yo llegado hasta acá voy a compartir unos casos que me parece grafican de una forma bastante evidente lo que he venido comentando, sobre todo esto último. Para que quede más claro, voy a tratar de compartir pantalla y aparecen estos casos acá. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto, ministra. Se ve bien. Ya, el primer caso es de una médica. Esta información es pública, no voy a decir su nombre, pero está en YouTube porque es una médica sobreviviente de violación de parte de un colega, un superior jerárquico, un médico también, y ella es llamada a la Comisión de Género del Senado a propósito de la discusión del delito de violación. Ella da cuenta de la audiencia que en que le tocó participar en garantía, en que se estaba debatiendo sobre el seguimiento definitivo de su causa. Y allí, en esa audiencia, se produjo un diálogo entre el abogado querellante, que estaba bregando porque no se sobreseyera la causa, y la jueza que dirigió la audiencia. La jueza dice: abogado, ella es médico, ella tiene que haber sabido todo eso, las consecuencias de ingerir alcohol, ¿o no? Y el abogado querellante le replica: el punto de la parte querellante no se vincula a las medidas de autodefensa que pudo haber tenido la víctima previo al consumo de alcohol. Lo que acaba de ser discutido es si al momento en que se realiza la acción sexual, ella estaba en una situación que podía oponerse. Lo dijo el fiscal, que estaba acreditado el daño psicológico resultante del acceso carnal. Y la jueza señala: pero es que aquí estamos hablando de si existió acceso carnal consentido o no. O sea, hay una gran diferencia. Y le espeta al abogado querellante, insistiendo: abogado, disculpe que lo interrumpa, usted tiene que presentar antecedentes para fundamentar de alguna manera que se cometió un delito, ya que en la querella, en el relato de la querella, como dijo el fiscal, no hay ningún relato de un delito de violación. Incluso en una parte se menciona que estaba la víctima en el bar, se levantó, se sentía cansada, queriendo que todo terminara rápido, con ganas de dormir, con sentimientos de abandono y mucha tristeza, sintiendo que nada me importaba. Y refuerza su argumento indicando que aquí hay un problema de autoestima, de que no valía nada, y eso sería: no hay ninguna mención a algún tipo de forzamiento o violencia. ¿Se fija, abogado querellante? Bueno, y acá hay un diálogo en dos planos que no se comunican. Está acreditado el acceso carnal, está acreditado el estado de embriaguez. La médica habla de un compromiso fluctuante de conciencia, pero la jueza discurre todo el tiempo sobre la ausencia de fuerza física. Y el abogado querellante, bien entendido a mi juicio, discurre sobre la ausencia de consentimiento, que permitiría capturar esta hipótesis, este supuesto de hecho, en la hipótesis de la violación que demanda que la víctima se encuentre incapacitada para oponerse. Bueno, el segundo caso es una causa seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, en una causa denominada El Tablón, también sobre un delito de violación, en que en el primer juicio en que fue absuelto el acusado, se acogió la tesis de la defensa en orden a que existió una relación sexual consentida, porque se trataba de una mujer joven que había entrado a trabajar a un bar recientemente y bueno, y allí fue víctima de esta violación por parte del jefe. Se argumentó para acoger la tesis de la defensa de la siguiente manera. Se señaló: al efecto, se indicó que se erige como posibilidad no descartable o razonable la versión otorgada por el acusado, teniendo presente para ello el contexto previo, que dan cuenta los compañeros de trabajo que declaran en estrado como testigos de cargo, donde destacan una mayor cercanía entre la presunta víctima y el encartado. Unido a lo anterior, el conocimiento que el encartado demostró tener respecto de la situación familiar de la presunta víctima. Bueno, y esto yo lo vinculo con lo que nos decía el Comité de la CEDAW en la Recomendación General 33 sobre acceso a la justicia de las mujeres, en que
relevaba como obstáculo para acceder a la justicia precisamente requisitos probatorios discriminatorios. Y vamos a ejemplificarlo con este razonamiento probatorio, un razonamiento que se denomina entemimático. Vamos a partir con el razonamiento. Se señala, premisa 1, existió una mayor cercanía entre la víctima y el acusado, más que con los otros compañeros de trabajo, incluso la víctima le contaba al acusado sus cosas. Premisa 2, cada vez que existe cercanía entre un hombre y una mujer, la relación sexual será probablemente consentida. Conclusión, la víctima consintió a la relación sexual. Pero si nosotros desplegamos el razonamiento, que es un razonamiento entemimático, que es una especie de silogismo abreviado, que por subentenderse una de las premisas, la que está implícita, es el razonamiento discriminatorio. Entonces consta únicamente de un enunciado y la conclusión. Desplegamos el razonamiento y podemos darnos cuenta que la premisa 1 y la premisa 2 se mantienen inalteradas. Pero sacamos a flote una premisa tácita que nos dice no puede existir amistad entre un hombre y una mujer sin que exista interés sexual de por medio. Premisa tácita 2, las mujeres son pasivas sexualmente, por lo que estas manifestaciones de cercanía, confianza, familiaridad son signos de interés sexual. Conclusión, la víctima consintió la relación sexual. Entonces, esto nos permite graficar precisamente estos obstáculos que respecto a los cuales nos alertaba el comité de la CEDAW. El tercer caso, yo no sé cómo estoy de tiempo, Priscila, ¿alcanzo a desarrollar este tercer caso? Sí, está tan interesante como no, pues. Bueno, el tercer caso nos lo presenta Federico Arena, un autor argentino, en sus artículos de responsabilidad sobre sesgos implícitos. Se trata del juzgamiento de una mujer trans, Claudia Córdoba. Fue juzgada por un delito de tráfico de drogas en Argentina, fue condenada a la pena efectiva de 5 años y 3 meses, más otras penas accesorias. Y el juez que la juzgó tuvo muy presente en el juzgamiento y la sanción que se le impuso la circunstancia de ser extranjera, además de proferir expresiones claramente discriminatorias. Voy a hacer un resumen, nos dice que se sostuvo por el juez. Esto se da no por ser extranjero, que quede claro, sino un delincuente que defraudó la confianza de la sociedad. Pagó con ingratitud la gratitud brindada por el Estado argentino y se burló de la hospitalidad que le brindó él mismo. Dice en síntesis que todos o muchos argentinos tienen ascendencia extranjera, que eso no es sorprendente. Pero dice, la diferencia es que los ancestros a los cuales alude vinieron como se pide y exige la Constitución Nacional a labrar la tierra, a desarrollar el comercio, como pide y exige la Constitución Nacional. Eh, no, ahí me perdí. A labrar la tierra, a desarrollar el comercio y la industria, a enseñar y aprender. No vinieron a robar, vinieron a trabajar. ¿Se ve la diferencia? Y agregó, obviamente, cargar las tintas sobre los extranjeros que delinquen, como si esto fuera la solución a nuestros males de inseguridad, es una utopía plagada de mentiras. Pero lo cierto es que ya tenemos bastante con los propios para soportar además a los ajenos. No es la solución, pero sí un comienzo para ir restaurando el orden social. Y también persistentemente durante el juicio se refirió a Claudia, a la mujer trans, como Jorge, el acusado, el travestido, el travesti, personas vistiendo ropas de mujer, entre otras expresiones. Bueno, también hay un caso bien polémico que nosotros conocimos en nuestro país respecto de la muerte de una mujer trans en el norte a manos de su pareja. La causa fue calificada por el Tribunal Oral como femicidio. No obstante esto, la Corte, por un voto de mayoría, acogió el recurso de nulidad, indicando que había errónea aplicación del derecho y que lo que debía privar era el criterio biologicista, invocando los principios de legalidad y tipicidad, y además la imposibilidad de aplicar analogía en mal amparte. Bueno, yo sé que en materia penal esto tiene matices y es tiene bastantes capas que deben ser examinadas, pero podemos convenir que eventualmente aquí hay cierta discriminación en el tratamiento del delito por parte del voto de mayoría. Hay un voto de minoría, eso sí, que fundado en la identidad de género autopercibida por la mujer y además que resulta acreditada que por sus afectos, por sus cercanos y por la comunidad, bueno, se trataba de una mujer que tenía una cierta relación con el victimario.
y utilizó como contraste para esta interpretación la causal de femicidio por razón de género del artículo 370 ter, número 4, que nos señala que tiene lugar el femicidio cuando este se realiza con motivo de la orientación sexual, la identidad de género o expresión de género de la víctima. Bueno, estos casos me parece que son bastante gráficos en orden a estas barreras de acceso a la justicia que recogen estas otras formas, estas otras manifestaciones no tan evidentes de violencia contra la mujer. Entonces, lo que se espera de aquí en más es de toda la sociedad, de los entes encargados del sistema judicial, pero especialmente aquellos de impartir justicia, es que progresemos de la igualdad entendida como no discriminación a la igualdad entendida como el deber de protección de ciertos grupos. Y ello impone dejar atrás la aparente neutralidad del Estado y de los operadores jurídicos que deben realizar una relectura, una reinterpretación a contraluz del deber reforzado de la debida diligencia, lo que permite dar cuerpo, contenido al acceso a la justicia, al derecho de acceso a la justicia de las mujeres. Y esto exige en la praxis, o esto pasa, por concebir que no solo existe una forma de violación y que no solo existe una víctima, un tipo de víctima, que debemos reconocer y respetar la diversidad, y por cierto, la diversidad sexual, y que este respeto debe ser impreso a la hora de interpretar las normas jurídicas, al tiempo de delinear la premisa normativa. Y que la violencia de género no siempre deja rastros o señales visibles, pero que existe y es igualmente reprochable. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por tan clara y pedagógica exposición. Ha sido muy ilustrativa toda su presentación y sus ejemplos finales. Y ahora, sin más preámbulo, dejo con ustedes a quien hemos ya presentado, el ministro Rodrigo Cerda San Martín, quien es ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, también alumni, magíster en Derecho Penal y Proceso Penal por la Universidad de Concepción y es profesor de la Casa de Estudio y especialmente cercano, ¿cierto? Porque también es docente en el diploma interdisciplinario que hoy nos convoca. Adelante, ministro. Gracias, Priscila. Agradecer al grupo organizador, felicitar al diploma por el término de este periplo de esta cohorte que hoy día va a ser certificada. Saludar a Jimena, que es la que me introdujo en esta temática. No es que sea un experto, yo empiezo por ahí por el 2015, cuando empezamos a tocar estos temas, y para mí era un tremendo desafío. En la actualidad ya como que navego un poco más cómodo. En el caso de la ponencia de Marcela, que para mí es un honor comentar, ciertamente compartimos normalmente en muchos ámbitos porque nos une una línea de investigación que tiene que ver con el razonamiento probatorio, y hemos escrito algunas cosas en conjunto en violencia de género con ese enfoque relativo a razonamiento probatorio. Felicitarla por la excelente exposición que realizó. Como bien decía Priscila, muy pedagógica como siempre y profunda también en el análisis. Ella nos entregó una mirada inicialmente dogmática o sólida desde la identificación de las fuentes, los orígenes de esta mirada crítica de el derecho como un fenómeno jurídico no neutral, y la influencia del feminismo jurídico, en definitiva, en lo que actualmente estamos, es, en el caso de nosotros como jueces, juzgar con perspectiva de género. Y desemboca al final de su exposición con estos casos que nos van mostrando que, si bien avanzamos un poco en lo conceptual, al momento de hacer la bajada a lo práctico, todavía no se constata, no se verifica lo que han ido aprendiendo los distintos actores u operadores del sistema, que tenemos una obligación de erradicar, sancionar, reparar a las víctimas de violencia de género. En lo que respecta específicamente a esta identificación
y erradicación enfatiza claramente la importancia que ha tenido todos estos movimientos o estos grupos sociales que han visibilizado ya la desigualdad, ya como decía Priscila, la expresión más dura de violencia de género que son. O sea, de discriminación, que es la violencia de género, la violencia sexual, el femicidio como el más grave de todos los delitos que se pueden cometer respecto de las mujeres, del colectivo mujeres. Y específicamente en esta identificación y erradicación desde las reglas jurídicas de este origen espurio patriarcal, aparentemente neutral, es la mirada o el enfoque de género el que nos va a revelar, desnudar los principios, estos prejuicios, estos estereotipos discriminatorios que traemos los jueces, y como bien decía Marcela, no solo los jueces, cada uno de los funcionarios, personas que intervienen en los ámbitos jurisdiccionales y de investigación. Ese primer policía, ese primer funcionario judicial, él o la consejera técnica, los que confeccionan las pautas de riesgo, todos los que intervenimos luego, tenemos que hacerlo con un enfoque de género, o si no van a filtrarse, van a colarse absolutamente de un modo no perceptible todo tipo de prejuicios y estereotipos que son negativos y conllevan desigualdad en un juzgamiento que debemos nosotros darlo o en condiciones de pleno acceso igualitario a la justicia. Entonces compartimos totalmente, esto ya lo hemos conversado muchas veces con Marcela, todos estos conceptos. El llamado que Marcela hace y yo comparto también es a hacer la bajada a lo práctico, a cambiar nuestras actitudes y nuestros comportamientos concretos. Y esto también viene de la mano, como también lo señalaba, de la actitud poco decidida de parte de nuestro constituyente y del legislador. No hay en la Constitución Política de la República vigente una norma que contemple o llene de contenido el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Solo encontramos recién en el intento constituyente del 2022 una norma que quiso establecer este derecho, específicamente en el artículo 27.1 de ese proyecto, y aludía a la erradicación de esta violencia bajo el estándar de la debida diligencia que bien desarrolló Marcela. En el ámbito legislativo no teníamos ningún referente y como que los astros se alinearan. El día de hoy efectivamente se aprueba el proyecto de ley que se contenía en el boletín 11.077-07, que trataba específicamente esta visión legislativa integral del fenómeno de la violencia de género, y por lo tanto lo que traíamos con Marcela quizás como una crítica de algo que no se plasmaba, puede tener un viso positivo y esperanzador de cambio. Pero bien sabemos que las modificaciones legislativas no generan realidades necesariamente. Hay un camino largo por andar, hay mucha capacitación por hacer y tenemos que perfeccionarnos para que esa norma tenga el mejor rendimiento posible para que el cambio sea más rápido. Compartimos también el reproche que Marcela realiza respecto al inadecuado trato de las víctimas de parte de todos los actores institucionales concernidos. Nosotros somos, en nuestro papel anterior como juez de garantía o juez de tribunal de juicio oral en lo penal, siempre teníamos el problema de tener que juzgar con poca información que se producía por una mirada poco atenta y una búsqueda de antecedentes muy genéricos, muy poco detallados, relatos muy escuetos de los hechos. Y por lo tanto ya al momento de juzgar, ni con la mejor perspectiva de género íbamos a poder mejorar lo que no se había hecho desde el primer día de la investigación. Ciertamente entonces es necesario instar por la transformación no solo de los valores sociales generales, sino que también de los específicos de los operadores del sistema.
existe una desigualdad estructural donde lo masculino domina lo femenino, y eso debe ser sometido a crítica en cada caso que nos corresponda conocer. Estamos en deuda también en cuanto a la adecuada conceptualización e identificación del derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Hay que ensayar conceptos. Ya el nuevo proyecto, el proyecto que va a ser ley, nos trae muchos elementos para generar conceptualizaciones más sólidas y con las cuales poder trabajar de mejor manera, darle contorno al derecho, llenarlo de contenido, de protección. Y esto se vincula necesariamente, y eso es lo interesante del trabajo de Marcela, con el derecho de acceso a la justicia. No sacamos nada con tener este muy bonito derecho delineado en lo teórico, si no existe toda una práctica que pueda soportar el contenido de protección que trae la ley. En esto me quedo con una frase. Sin acceso igualitario a la justicia, la violencia se transforma o se torna en institucional. Y cuando hay violencia institucional, estamos en responsabilidad internacional de parte del Estado de Chile y un deber de reparación muy superior al del caso concreto por parte del victimario. Y ahí somos responsables cada uno de los que trabajamos en estos organismos estatales, que tenemos que dar el estándar de la debida diligencia en todos estos ámbitos de identificación, erradicación, sanción, reparación en temas de violencia de género. Es entonces valioso el intento que realiza Marcela respecto de cambiar nuestro comportamiento funcionario bajo este estándar de la debida diligencia, que no es un invento teórico, es un estándar de cumplimiento exigente que a lo menos la Corte Interamericana lo viene planteando en muchas sentencias y se ha condenado a estados por no realizar desde antiguo esta actuación atenta, rápida, oportuna en protección de los derechos de las mujeres. Campo Algodonero en adelante se viene marcando con mucha fuerza este estándar. De otro lado, debemos entender que hay un deber de no repetición si es que cometemos esta responsabilidad institucional, fallamos en el deber de diligencia, pero no debemos repetir el error. Tenemos que tomarlo como una enseñanza y mejorar desde aquello. Entonces, las vulneraciones que se cometan día a día en nuestro país deben significar una reacción oportuna de parte de todos aquellos que conformamos este sistema de justicia. Si un policía no hizo todo lo que debía hacer, el fiscal lo debe corregir. Si el fiscal no hizo todo lo que debe hacer, bueno, será el creyente particular quien pueda también hacer algunas correcciones en la persecución. La mirada atenta del juez en lo que tenga que ver con la tutela y la protección de los derechos de todos los intervinientes, sin desperfilarse en el sentido de un ente equidistante e imparcial del juzgamiento. La mirada de género no te torna imparcial. Al revés, el enfoque de género te saca un sesgo, un prejuicio del cual tú eres parcial. Si tú tienes una mirada machista o no logras identificar en la norma el estereotipo, entonces esa decisión va a ser parcial. Y porque muchas veces escuchamos dentro de nuestro propio ámbito de colegas jueces que la mirada de género implica una afectación del principio de imparcialidad y que juzgar con perspectiva de género no es un deber jurídico, sino que es una ideología. Y de eso no hay tal, o sea, está claro que es un deber jurídico. Luego, volviendo al proyecto porque no podemos no mencionar algunas cosas respecto del proyecto que va a ser ley. Y primero, valorar este intento de legislar sistemáticamente sobre el tema. Esa era una cuestión que faltaba. O sea, muchos textos dispersos llevan a interpretaciones sesgadas, complejas, no eficaces en la protección. Y ese es un primer elemento positivo de este cambio legislativo.
incorpora diversos tipos de violencia, que siempre nosotros estamos conversando sobre la multidimensionalidad de la violencia de género. Esta violencia contra las mujeres se ejerce a cualquier edad y en los distintos ámbitos de desarrollo de su vida. Y digo a cualquier edad porque hay varios textos previos que eran protectores relativos a la violencia de género, pero acotaban o disminuían una mejor protección desde el contexto familiar en el cual lo reducían o al contexto de edad de la persona a la cual se le iba a proteger. Ahora se amplía y es cualquier edad y cualquiera de las dimensiones del fenómeno de la violencia de género. Robustece las respuestas institucionales que hoy se ofrecen a las mujeres víctimas. Provee o llama a proveer ofertas programáticas adecuadas para el acompañamiento psicosocial y jurídico de ellas. O sea, no nos debemos quedar en la sentencia y en la ejecución del sancionado, sino que debemos estar muy preocupados también de la reparación de la víctima de la mejor forma posible, un acompañamiento más allá del juicio, porque da la impresión, no tengo apoyo empírico en esto, ninguna investigación, pero que la víctima es utilizada por el sistema funcionalmente por la información que va a proporcionar para la condena y luego cumple su función de entregar la información y hay más bien se suelta un poco a la víctima en cuanto a la reparación y eso no debiera, en mi opinión, ocurrir. También no debemos ser tan críticos y un poco valorar lo que sí existía. Era incompleto, era poco sistemático, pero sí existió. Hay toda una evolución, si uno pudiera marcar desde el año 2010, ya consistentemente en adelante, de normas que van mejorando la protección de la mujer víctima de estos fenómenos de violencia de género. Se dictan textos legales muy interesantes en ámbito penal y no penal. También hay reglamentaciones que resultan cada vez más satisfactorias y los protocolos que Jimena mencionaba algunos, podemos mencionar adicionalmente el protocolo de protección inmediata para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y aplicación de la pauta única de riesgo, ese es de marzo de 2022. También está el protocolo que elabora la Universidad de Concepción en un proyecto FONDEF con el patrocinio del Poder Judicial para la atención de justicia con enfoque de género y diversidad sexual, que busca también identificar una serie de defectos que la universidad en una profunda indagación detecta desde los propios actores y las víctimas de este sistema y hace recomendaciones muy útiles al Poder Judicial que nosotros como jueces, si no lo hace la institucionalidad, debiéramos irlo haciendo en nuestros casos, en los casos que nos corresponde participar. ¿Cómo no? El famoso, pero un poco usado, cuaderno de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, para dictar sentencias con perspectiva de género. Es también muy interesante, desde que sale la noticia me lancé a leer algunas cosas, incluso del mensaje de este proyecto, que ya lleva 7 años en el Parlamento. Se reconoce en el mensaje que la violencia contra las mujeres es un desafío social, dice, que nos convoca a todos y también un problema de derechos humanos. Constata, como bien decía Marcela, una mayor sensibilidad respecto a este fenómeno, tanto de hombres como mujeres, que ahora condenan públicamente actos que antes no eran considerados como manifestaciones de violencia. Un ejemplo bien claro en este sentido es la tipificación del delito de acoso sexual callejero y toda la discusión que se generó con ocasión de ese proyecto, y es decir, si el piropo era o no era delito y hasta dónde. Mucho se dijo y actualmente ya con la tipificación empieza a hacerse alguna persecución penal que va aclarando los conceptos. Se percibe, señala el mensaje, un cambio cultural más bien lento, liderado por organizaciones de la sociedad civil, que va evidenciando que no se trata de un conflicto entre particulares, sino el reflejo de una estructura social y cultural discriminatoria contra las mujeres. La violencia que los hombres ejercen contra las mujeres es una herramienta de poder que el grupo dominante ejerce manteniendo las desigualdades.
Mientras no superemos esto, el cambio no se va a producir y no va a haber una condición de igualdad en el juzgamiento. Entonces, mientras tanto, y como la cancha no está pareja, hay que tratar de igualarla a través de una protección reforzada de los derechos de las mujeres víctimas. En el caso de Concepción, y en mi calidad de ministro encargado del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, hemos realizado una serie de actividades tendientes a tratar de identificar nudos críticos en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, y quería compartirle algunos que ya desde el año 2021-2022 hemos ido detectando. En primer lugar, la existencia de normativa dispersa, poco sistemática, que dificulta la aplicación práctica de las garantías. Las pautas de riesgo no consideran todas las dimensiones y contextos, por ejemplo, la situación de migrantes y mujeres discapacitadas. Se debe mejorar la interconexión de los sistemas informáticos y las comunicaciones de parte de las instituciones concernidas. Todavía no conversan todos los sistemas informáticos y se producen descoordinaciones desde aquello. Se debe profundizar y sofisticar la capacitación de las instituciones. En el caso del Poder Judicial, es meritorio que en una de estas cumbres que realiza la Corte Suprema, en estas jornadas de reflexión, como acuerdo se adoptó en el acta específicamente 207-2022 de 23 de octubre de ese año, y el acuerdo consiste en la elaboración e implementación de un programa de capacitación en violencia de género, y se le encomienda específicamente esto a la Academia Judicial. Ustedes, además del programa de formación y en los distintos cursos, se les obliga ahora a empezar a incorporar el enfoque de género también en esos ámbitos, y realiza la Academia Judicial un interesante trabajo de difusión o extensión a través de seminarios que, si ustedes entran a la página de la Academia Judicial, están pegados los distintos seminarios que se han realizado, muchos de ellos relativos a violencia de género y juzgar con perspectiva de género. También se pide de parte de las víctimas mejorar la actitud de todos los funcionarios que intervienen en la primera atención, promoviendo una escucha empática, atenta e interesada, que evite emitir opiniones o juicios respecto de los hechos, no interrumpir ni apurar a la persona denunciante. Mejorar en oportunidad y eficacia las medidas cautelares necesarias para proteger a las víctimas, y en el caso de la prohibición de acercamiento, una utilización más extendida del monitoreo telemático, que no ha sido una solución como la que se esperaba, y hay un poco de desazón en ese sentido. Mayor difusión de la reglamentación que se ha ido dando en las distintas instituciones, y los protocolos que se han ido elaborando, ya sea de elaboración conjunta o cada institución específicamente, o como ese FONDEP que se elaboró por la Universidad de Concepción con el patrocinio del Poder Judicial. Insistir en el uso del cuaderno de buenas prácticas para incorporar perspectiva de género en las sentencias, porque esa, en definitiva, eso marca el rumbo que debemos, o la mirada y cambio de actitud que debemos asumir los distintos operadores jurídicos. Esto es, hacer la bajada desde lo teórico a lo práctico y concreto, de modo que las víctimas se sientan efectivamente contenidas y protegidas, y luego con sensaciones de reparación por su pasada por el sistema judicial. Esos son mis comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, ministro, por estas reflexiones, por las notas, por compartirnos esos nudos críticos que ilustran tan bien los desafíos y los avances en la materia. Y además porque me permite tomar esa última mención que hace sobre la importancia de formación para las personas funcionarias del Poder Judicial, para mencionarles algo que había olvidado mencionar y que es muy importante en mi rol de coordinadora del diploma, y es que el Diploma Interdisciplinario en Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad sexual de la versión 2024
se encuentra por primera vez homologado en esta nueva versión que parte en mayo por la Academia Judicial y además con un descuento especial para los integrantes del Poder Judicial. Así que también a interesarse, ¿cierto?, por este desafío que constata la propia Corte Suprema. Y aprovecho también de compartirle, bueno, Cintia, que es parte también de la coordinación del diploma, les ha ido dejando algunos links. Les dejo el link del protocolo de atención en justicia, del FONDEF que comentaba el ministro, y ahora el del diploma en el chat. Y además vamos a dejar compartir un link si es que quieren acceder a un libro, que es una obra que contempla varios autores que escriben sobre el acceso a la justicia, que bien relevaba la ministra Araya, con perspectiva de género. El libro es el Claves Interdisciplinarias sobre Justicia y Género, que también va a quedar allí en el chat. Muchas gracias, Cintia, por tener todo tan a la mano. Y bueno, para ir cerrando esta parte del seminario de hoy, voy a agradecer las presentaciones y las reflexiones tan pedagógicas que hicieron la ministra y el ministro, ¿cierto?, sobre los avances y los desafíos en esta materia en el sistema judicial chileno. Y voy a abrir paso o voy a dar paso a esta segunda parte que me enorgullece muchísimo, que es la parte de certificación de quienes cursaron y aprobaron este diploma en su cuarta versión, si incorporamos aquella que fue hecha en el marco del proyecto exclusivamente para el Poder Judicial y que nos enorgullece enormemente que ha sido muy exitoso. Llevamos casi 140 personas, ¿cierto?, tituladas en este diploma, incluida estas dos variantes, ¿cierto?, antes de ser, de dictarse por formación permanente, y desde que se dicta son 78 personas ya que han cursado y se han titulado en este diploma. Y bueno, para dar inicio a esta segunda parte, voy a dejar con ustedes, sin más preámbulos, a la directora de formación permanente, señora Ruth Pérez Villegas, para que nos entregue un especial saludo a quienes hoy se certifican. Adelante, señora. Muchas gracias, Priscila. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo especial a la vicerrectora, la doctora Jimena Goche-Marchetti, a Priscila Brevis como coordinadora académica del diploma, a la ministra Marcela Araya, al ministro Rodrigo Cerda, muchas gracias por sus brillantes exposiciones, a las académicas y académicos del programa como docentes, a las y los participantes de esta versión y a quienes se han sumado a este seminario para conocer más de cerca algunos de los elementos que trata el programa. En esta instancia, solamente felicitar a quienes completaron el ciclo formativo. Sabemos, como ya señaló la vicerrectora, también hubo dedicación y tiempo extra dedicado a estas formaciones de forma especial, y por lo tanto los felicito y nuevamente le agradezco que hayan decidido tomar este programa, sabiendo que obviamente tiene una exigencia académica y un tiempo de dedicación en forma especial. Así que mis felicitaciones a ustedes. Este programa, como bien se ha señalado, ha tenido ya, esta es su cuarta versión, en las cuales entonces formación permanente tiene un rol de ejecutar este programa desde el momento en que ustedes se interesan en la matrícula, mantener las plataformas, entregar todos los aspectos administrativos que corresponde a llevar adelante un programa que tiene como centro, además de la temática académica y profesional, es realizar un programa formativo de calidad que se condice con las características, ¿verdad?, de nuestra institución, que ha sido acreditada por 7 años, puesto que estas actividades, tanto las de pregrado, las de posgrado, las de postítulo, tienen que estar en el marco de la calidad institucional. Es así que nosotros estamos llanos a recibir la retroalimentación que ustedes nos hagan con respecto al funcionamiento del programa, y que esperamos haya sido de todo su agrado y los aprendizajes y las herramientas que han adquirido
les permita desarrollarse de mejor manera en su ámbito profesional, laboral y también personal. Sin más, entonces, seguimos adelante con la ceremonia de certificación y a quienes aún están interesados en el programa han dejado ahí el link para que puedan entonces contactarse y poder inscribirse para esta versión 2024. Éxito para ustedes en lo que viene y muchas gracias por preferir nuestra universidad para su formación continua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ruth. Yo ahora quiero invitar a quienes hoy se certifican a abrir sus cámaras y saludar para que podamos, con el audio van a quedar ahí al principio y podamos tomar también una foto de quienes hoy se encuentran en el proceso de certificación. Ahí ahora abran un momento sus audios para saludar y que tomemos una fotito. Ahí están abriendo sus cámaras. Bueno, si es que pueden también. Sí, Cintia está tomando la foto. Ya, muchas gracias. Y bueno, continuando entonces con esta parte, voy a introducir, ¿cierto?, el programa, contarles que el objetivo es promover el desarrollo de competencias profesionales sobre acceso a la justicia y género, con una mirada interdisciplinaria, que es una de las características esenciales de este diploma, combinando elementos teóricos y normativos, con la revisión de jurisprudencia nacional e internacional, que va a ilustrar estos elementos y su implicancia en la tutela efectiva de los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+. Las asignaturas que han ido cursando tanto quienes hoy se certifican como quienes pudieran estar interesados son 6, y se certifican 108 horas. Este diploma se dicta en forma online con clases sincrónicas y que, también con material complementario en una plataforma, como mencionaba la señora. Las asignaturas son el marco teórico conceptual sobre género y diversidades sexuales, el marco normativo sobre igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y al derecho internacional de los derechos humanos, estándares internacionales sobre género y diversidad sexual, violencia de género desde un análisis interdisciplinario, estereotipos sexuales y de género, y finalmente justicia con perspectiva de género. Nos acompañan una serie de docentes, tanto nacionales como internacionales, la doctora Jimena Goche-Marchetti, desde luego, la doctora Cecilia Bustos Ibarra, el ministro Rodrigo Cerda San Martín, también contamos con Ricardo Espinosa Tapia como docente, Pablo Fuente Albas Carrasco, Cecilia Pérez Díaz, Macarena Rebolledo Rojas, Liliana Ronconi, perdón. Y ahí hay algunas imágenes, ¿cierto?, de esta versión 2023. Creo que me salté, o viene después. Algunos docentes, algunas imágenes, ¿cierto?, de la versión 2023, donde acá quienes se certifican estuvieron revisando algunas materias. Y ahí está. Y continúo con las personas docentes, Lucía Saldaña Muñoz, Tatiana Sangüesa Morales, Daniela Santana Silva, Marusela Valdivia Peralta, María Vallarta Vázquez, Yanira Zúñiga Añasco y, por supuesto, quien les habla. Además, formamos parte de la coordinación, yo y Cintia, que ha estado, o Cintia y yo en realidad, quienes hemos estado aquí trabajando para ustedes. Y bueno, partimos entonces con esta entrega virtual de certificaciones. Felicitamos a Ana María Cecilia Muñoz Durán, a Carla Soledad Andrades Rosas, a Karen Alexandra San Juan Fuentes, a José Eduardo Pinto González, muchas felicitaciones. Me faltó los aplausos de
de fondo. Felicitaciones a María Ignacia Espinosa Moreno, a María Fernanda Miranda Rodríguez. Muchas felicitaciones a Odette Henriette Ayllón Páez, a Nicole Diane Martínez Leiva. Felicitaciones a Raquel Soledad Baeza Pinto. Felicitaciones a Paulina del Pilar Gutiérrez Arce. Felicitamos también a Sofía Elena López Álamo, a Sara Paulina Lara Molina, a Victoria Andrea Portales Oliva, a Verónica Edith Sepúlveda Sánchez, por obtener el diploma, a Yasna Paz Rocco González, y además vamos a hacer mención de estudiantes destacadas por sus propios pares. Hicimos ahí una consulta, particularmente a Paulina Gutiérrez Arce y a Karen San Juan Fuentes. Muchas felicitaciones, tanto por su rendimiento académico como por sus pares. Y tenemos además una premiación de estudiante integral de Sofía Elena López Álamos, que se destaca tanto por sus pares como por una serie de parámetros que Formación Permanente nos entrega, como trabajo con sus pares, responsabilidad académica y el plan estratégico institucional. Y es por ello que hemos invitado a Sofía, que no sabía, que es una sorpresa. Yo le invité solamente a dar un testimonio, pero ahora ella sabe que además del testimonio ha sido premiada como estudiante integral, a decir unas breves palabras. Adelante, Sofía. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No me esperaba en la parte final, de verdad, sorprendí. Había preparado algunas palabras y la verdad es que durante la presentación de este seminario eh, me iba dando cuenta de que mi descripción de la experiencia del diploma quedó muy bien plasmada en todas las palabras que se dijeron, desde la presentación que hacía la profesora Priscila, la profesora Jimena y también los expositores con, con esta nueva noticia, además de que tenemos ley integral próximamente. Entonces, yo en realidad no sabía si iban a haber personas que todavía no han tomado el curso, el diploma, digo, y motivarles a hacerlo porque la verdad es que a mí me resultó muy gratificante desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano también. Desarrollamos herramientas y aplicamos los conocimientos que fuimos abordando. Muchas de nosotras, de las personas que participamos del diploma activamente, o veníamos del mundo del derecho, o definitivamente todas estábamos vinculadas de alguna forma con la violencia de género. Y como la profesora Jimena nos dijo en una clase, yo me acuerdo, creo que lo anoté también, que el derecho cuando se relaciona con otras áreas de las ciencias sociales, se enriquece, se sitúa y se transforma en una herramienta mucho más interesante. Entonces, yo me quedé con eso en mi formación. Si quiero realmente aplicar o participar dentro de la atención en justicia, necesito necesariamente utilizar el enfoque de género, que lo que nos llama es a mirar más atentamente, a fijarnos en los detalles, en las personas, en las situaciones que se enfrentan a una decisión. em, y creo que eso es fundamental. Y también agradecerle a mis compañeras y compañeros que en las clases también fue muy dinámico cuando contaban historias de sus trabajos, de su vida personal, haciendo que la virtualidad no se sintiera tan lejana. Yo estoy rindiendo este diploma desde Inglaterra. Actualmente me encuentro en Inglaterra y tenía la diferencia horaria en ese tiempo bien intensa, pero me gustaba mucho participar en la clase porque se generaba un buen ambiente y era muy enriquecedor. Así que les agradezco mucho todo, desde la sorpresa de recién hasta el desarrollo del diploma. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía. Quien está sufriendo ahora es la señora Ruth porque Formación Permanente envía un premio y va a ser bastante costoso ese envío. Bueno, ahí vamos a ver cómo lo coordinamos. Bueno, Exactamente. muchas gracias a todos y todas por su participación. Luego les haremos llegar el link del seminario que va a quedar arriba para que lo puedan compartir, invitarles a compartir este seminario y la gran presentación de la ministra Marcela y el ministro Rodrigo. A seguir también nuestras redes de justicia y género del proyecto. Ahí vamos subiendo información y generando distintos espacios de encuentro para estas temáticas. Y desde luego también invitarles a revisar el diploma a quienes no lo han cursado y para que vean que también se puede cursar desde distintos espacios y esa es la gracia, así está pensado, ¿cierto? Bueno, voy a agradecer entonces para ya ir cerrando y me despido. Muchísimas gracias a quienes cursaron el diploma 2023. Fue una muy grata experiencia como curso, como decía Sofía. Se generaron instancias muy cercanas y lo que queda en el aula virtual queda en el aula virtual, pero fue bastante dinámico, ¿cierto? Y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como casi dijo el ministro Rodrigo, que es una gran experiencia cursar este diploma, así que invitarles a todos y todas a cursarlo si es que no lo han hecho. ¿Mm? Muchas gracias. Chao, chao.